Vamos a continuar y terminar el ejercicio. Si no es que alguien ya no terminó. Bueno. Ahí dale permitir acceso. Deja que abra, güey. Bueno. Les insisto, traten de poner más atención ahorita en la presentación que intentar reproducirlo. Van a partir de la próxima clase van a tener un ejercicio para reproducirlo y bueno, la idea es que durante la clase lo traten de resolver y yo les resolvería las dudas que tengan. ¿Ok? Abajo mismo. Digo, porque si no pasa, no ponen atención a algunos de los comentarios, a algunas de las explicaciones, se van retrasando, van perdiendo el tiempo y después menos saben cómo buscar a las opciones o hacer selecciones. Están muy lentas estas máquinas. Sí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? También es abarrotado de programa. Cineasis, Katia, Skype. Sí, es que no, también no han de haber Y además tiene antivirus, ¿no? Me metieron antivirus, eso va a salir también. Ok. Habría que ponerle Windows. Güey, ¿por qué no se nos abren las Porque no le diste doble clic. Permitir acceso y maximiza la ventana, ¿no? Bueno, a ver, recapitulación. La clase pasada habíamos entrado o habíamos generado este workbench o este módulo o proyecto para Fluent, donde nos seleccionábamos de acá de las diferentes opciones. Y habíamos generado la geometría que correspondía básicamente en un cuadrado, ¿no? La cavidad va a ser de una longitud unitaria, 1 metro, y una altura unitaria, en este caso h igual a 1 metro, es una cavidad cuadrada. Decíamos, lo que nos interesa es modelar la superficie del dominio donde va a estar el flujo, o donde va a estar contenido el flujo. No nos va a importar darle espesor a las paredes, porque eso es irrelevante, es una frontera. Ok, habíamos entrado después a la malla, o al módulo de generar mallas, y ahí habíamos seleccionado una malla estructurada, con mapeada, para hacer cuadrados, en este caso rectángulos, ¿sí? Y habíamos definido divisiones a lo largo de cada una de las caras, aunque en este caso todas las habíamos agrupado y les habíamos asignado una cantidad de divisiones igual a todas las caras. Después habíamos nombrado las fronteras. Les decía, este paso es importante para que cuando entremos a Fluent el programa reconozca con algunos nombres algún tipo de frontera. Entonces, esta era pared superior, esta era pared derecha, esta era pared izquierda y esta era pared lower. ¿Okay? ¿Se acuerdan del problema? Que esta pared tiene una velocidad determinada. Vamos a asignar aquí en el ejercicio una velocidad unitaria de 1 metro por segundo. Les insisto, esto es parte del diseño. Esto habría que hacerlo antes de entrar a modelar aquí. La recomendación es traten de hacer el diseño en papel de su ejercicio, de su modelo que lo van a modelar. Inviertan más tiempo en esto que estando aquí en la pantalla. Aquí ya nada más entran a dar las condiciones que ya definieron en el diseño. Ok, ya tenemos la geometría de la malla. ¿Sí? Vamos a entrar. Les decía, aquí ya tienen palomitas que dicen que todo está correcto. ¿Sí? A veces cuando hay que hacer alguna actualización aparece este símbolo, o cuando no hay nada definido aparece un signo de interrogación. Eso les daría una idea de lo que tienen que hacer. Ok, acá arriba está la opción de actualizar el proyecto. Vamos a darle ahorita aquí actualizar el proyecto y el programa va a tratar de actualizar todos y cada uno de los módulos que tenemos ahí.
Ok, ya terminó, no hubo nada que actualizar. Vamos a entrar a definir la parte del problema en Fluent. Dale ahí en Setup, doble clic y va a arrancar Fluent. Aquí, en esta primera pantalla, si ustedes observan, la dimensión ya está acotada. ¿Por qué? Porque Ya se hizo en en geometría. la parte del modelado habíamos definido que el modelo iba a ser en 2 dimensiones. No hay manera de elegirlo porque ya está definido anteriormente. Pero lo mismo pasaría con 3 dimensiones. ¿Eh? Por defecto, el modelador arranca en 3 dimensiones. Cuando trabajemos en 2 dimensiones hay que definir. Ok. Esta opción está desactivada e indica doble precisión. Esto tiene que ver con la máquina con la que estén operando. ¿Y se acuerdan un poquito de sus cursos de programación? ¿Vieron lenguaje C o C++? ¿Se acuerdan de los tipos de variables? Flotante, doble y long double, que tenía que ver con las precisiones. En teoría, las variables del tipo flotante ocupan, si mal no recuerdo, 4 bytes, que serían 32 bits. La doble ocupa 8 bytes, que serían 64 bits. Y la de doble precisión, o long double, ocupa 10 bytes, que serían 80 bits. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de los tipos de variables? Se los han de haber dicho. La precisión que pueden tener, los números que pueden guardar, números grandes o números pequeños. ¿Sí? Eso es importante considerarlo cuando ustedes anticipen que en la simulación de flujo puedan tener valores o muy grandes o muy pequeños. Y ahí decidir si activan esta precisión doble. Si no la activan, automáticamente estarían trabajando con precisión sencilla o con 64 bits. Ahorita en este problema, que es muy simple, no esperaría escalas de flujo bastante diversas, ni valores muy pequeños. El valor más pequeño que voy a alcanzar en el patrón de flujo es 0 y la velocidad máxima va a ser 1. No esperaría números muy grandes. Vamos a dejar desactivada esta opción. Ventajas y desventajas. La precisión, bueno, tiene que ver con la calidad del flujo, también el tiempo y la memoria. ¿Sí? Si yo tengo 1000 variables con doble precisión, estaría ocupando 80.000, más bien 1000 variables con 10 bytes, estaría ocupando 10.000 bytes, que son pocos para la capacidad de memoria ahorita. Si estoy ocupando precisión sencilla, que es la que correspondería sin activar esta casilla, 1000 variables serían 8000 bytes. ¿Qué quiere decir? Que con precisión sencilla puedo tener, en función de la memoria que yo tenga disponible, una malla más grande o un modelo más grande. Si activo la doble, el modelo se reduciría, la capacidad del modelo en mi máquina. Pero bueno, ahí tienen que balancear. Ok, tienen dos maneras de ejecutar el programa, el modo serial o el modo paralelo. Hoy en día las máquinas ya tienen múltiples procesadores. ¿Qué es lo que pasa si ustedes quieren resolver un problema? En modo serial, pues dedican un procesador a calcular el problema de manera iterativa en un solo procesador. Si tienen más de un procesador, sugerencia, activen aquí paralelo. Dale clic y les aparece cuántos procesos quieren ustedes correr. Aquí tengan cuidado, tiene que ver tanto con el número de procesadores que tengan como la cantidad de procesos que quieran correr. Si esta máquina tuviera un solo procesador y yo activo aquí paralelo y le digo que genere, dale un número aquí, 2 procesos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dividir el problema en 2 y va a generar un proceso para resolver la mitad y después otro proceso para resolver la otra mitad, como si estuvieran actuando en paralelo. Pero el problema es que solo tengo un procesador. Entonces, ¿qué pasaría? Un proceso se adueña del procesador, hace el cálculo, termina, libera el procesador, llega el otro proceso y hace el cálculo. No porque pongan 2 aquí y su máquina tenga un solo procesador, están haciendo procesamiento paralelo. Solo se verían beneficiados si en realidad su máquina tiene
más de un procesador. ¿Eh? Ahora, hay algo que es otra opción aquí, que son los GPGUs. ¿Saben lo que son los GPs? Los GPUs. Es Graphical Processing Units. ¿Quién tiene tarjetas NVIDIA en su laptop? ¿Quién tiene una máquina para gamers? Esas máquinas, las NVIDIA, o las tarjetas que traen, las máquinas que traen tarjetas NVIDIA, tienen procesadores gráficos de aceleración. Pueden tener N cantidad de núcleos. Chequen el manual de su computadora o de su máquina, y si tienen una tarjeta gráfica como NVIDIA, ¿sí?, pueden activarlo y estarían haciendo uso de los núcleos que tiene esa tarjeta gráfica. En promedio tienen arriba de 300 núcleos. Entonces eso aceleraría el proceso de solución. Ahora, esta de procesamiento paralelo, a veces hay que hacer instalaciones especiales en la máquina. Cuando instalan ANSYS, tienen que instalar el MPI. MPI es una interfase para programación paralela y para ejecución de programas en paralelo. Si no la activan o si no la instalan, esto está por demás, no les va a funcionar. Va a funcionar como si fuera serial. Ok, vamos a correr ahorita en modo serial. El problema que tenemos no es tan demandante, no va a haber gran diferencia. ¿Okay? Y bueno, hay algunas otras opciones, vamos a dejar por defecto las que aparecen. Aquí dice algunas otras opciones, que son opciones, por ejemplo, de trayectoria donde quieren borrar los archivos, etc. Vale, vamos a dejar solo estas opciones. No activamos doble precisión y dejamos en serial. Y ahora sí le damos OK. Ahí lo que va a hacer es arrancar. Aquí en el menú, en la parte inferior aparece que está arrancando Fluent. Maximízalo. ¿Eh? Esa es la interfase de Fluent. ¿Eh? Y si ustedes observan, se importó tanto la geometría como la malla que habíamos generado en los módulos anteriores. ¿Sí? Y bueno, ahora aquí es donde viene la parte de definir las características del fluido y el tipo de solución que quiero obtener. Básicamente lo que hay que seguir son los pasos que vienen aquí. Por ejemplo, aquí en el módulo de solución o la configuración de solución les aparece esta ventana y aquí es donde vienen opciones que tienen ustedes que elegir. Y esa es mi insistencia. Hay que documentarse para entender todas y cada una de estas opciones. Por ejemplo, en el solver o en el resolvedor hay dos opciones: basado en presión o basado en densidad. ¿Sí? Eso tiene que ver con los algoritmos que tiene implementados Fluent. Para el caso de flujo incompresible que vamos a resolver en este momento, dejémoslo así, como un solver basado en presión. Puede haber otros problemas donde sea conveniente ocupar algún software basado o algún solver basado en la densidad. Les insisto, aquí hay que remitirse a la literatura especializada y en particular en Fluent para ver los detalles de estas implementaciones. ¿Sí? La formulación de la velocidad, ¿cómo va a calcular la velocidad? ¿De manera absoluta o de manera relativa? Dejémoslo en absoluta. Después, la integración en función del tiempo. Acuérdense que las ecuaciones de Navier-Stokes tienen un término temporal. Pero, ¿qué pasa si queremos resolver un flujo estacionario? Ese término tendería hacia cero. Entonces, yo puedo decidir entre resolver las ecuaciones de manera estacionaria o de manera transitoria. Ok, selecciona transitorio. ¿Qué pasa si seleccionamos transitorio? Ahí no pasa nada, pero eso internamente está cambiando el tipo de solver o de modelo de resolver las ecuaciones. Vamos a dejarlo ahorita como flujo estacionario, que es lo que nos interesa resolver. Ahora, aquí hay una casilla que dice Gravity. ¿Se acuerdan que en las ecuaciones pueden aparecer términos que dependen de la gravedad o fuerzas de cuerpo?
hay que activarlo si en realidad nuestro fluido o nuestro problema tiene esas componentes. El tipo de espacio bidimensional, acuérdense que este es un modelo bidimensional en 2 dimensiones, pero hay 3 opciones. Puede ser plano, axisimétrico o axisimétrico con rotación. ¿Qué quiere decir? El plano, que es el que vamos a ocupar ahorita, asume que el plano está fijo y que el flujo va a pasar sobre el plano. Si fuera axisimétrico, habría que definir un eje de axisimetría, como si este dominio estuviera girando alrededor de un eje de axisimetría. En fin, ahí hay que empezar a revisar, y les insisto, aquí hay que checar en el manual cómo están formuladas estas opciones para el caso de fluido. Ok, dejémoslo así. Ahora, vámonos a la siguiente opción, que es modelos. Y aquí vienen otras opciones. Y aquí tengo que elegir qué tipo de flujo voy a resolver. La primera opción que nos dice, multifase, está apagada. Si tenemos un problema con múltiples fases, que no lo vamos a resolver nosotros en el curso, pero ¿dónde ocurren múltiples fases? ¿Algún otro problema? Nadie. Por ejemplo, en combustión. Pueden ocurrir problemas con reacciones químicas y con múltiples fases. Aquí está apagado. Dale doble clic ahí. ¿Sí? Y si le damos doble clic ahí, podemos activar diferentes opciones. Y se puede activar diferentes modelos. Una de ellas es volumen de fluido. Ese se ocupa para 2 fases que nunca se van a mezclar entre ellas. Por ejemplo, el agua y el aire. ¿Sí? Imagínense que ustedes quieren simular no sé, la inundación de un edificio. Entonces calculan o pueden calcular cómo es la entrada del agua interactuando con el fluido aire que está en el cuarto. Pueden activar la opción de mezcla, y la última es la de euleriana. Esa tiene que ver con un modo euleriano para representar múltiples fases. ¿Sí? Pero les insisto, aquí hay que referirse a la teoría y al manual para entender todas y cada una de estas opciones. No las vamos a poder ver todas en el curso, es muy corto. Ok, cancelamos aquí, dejamos entonces múltiples fases apagadas. Ecuación de la energía. ¿Se acuerdan que yo les comenté que las ecuaciones de Navier-Stokes es la de continuidad, 3 de cantidad de movimiento y una de energía? La pregunta es, ¿cuándo tenemos que activar la ecuación de la energía? ¿En qué tipos de problemas hay que activarlos? Donde haya transferencia de calor, donde haya cambios importantes de la densidad en función de la presión y de la temperatura, como pueden ser, por ejemplo, flujos compresibles. En este caso, el flujo que vamos a resolver es un flujo incompresible. No hay que activar la ecuación de la energía. Pero si la activan, van a activar esa ecuación y hay que resolver algunos parámetros para esa ecuación. Vamos a dejarlo entonces apagado. Bueno, dale doble clic. Lo único que pueden hacer ustedes ahí es apagarla o dejarla, es encenderla o dejarla apagada. ¿Ok? La dejamos ahí. Ok. O cancelas. Después viene el tipo de flujo. Viscoso, laminar. Dale doble clic ahí y vean las opciones que les aparecen. No viscoso, laminar, y después todos los demás que aparecen aquí abajo son para flujos turbulentos. Y cada uno de ellos ocupa diferentes modelos de turbulencia. En algunos de los libros que les pasé por ahí, echen una leída a la parte de turbulencia, verán que hay muchos modelos de turbulencia. La pregunta es, para el problema que a mí me concierne, ¿cuál es el más adecuado? No hay un modelo universal, hay que elegir el más adecuado. Bueno, ahí recomendación, otra vez refiéranse a la literatura, busquen si alguien ya intentó resolver el problema que ustedes quieren resolver y qué recomendaciones les dan en cuanto a modelos de turbulencia. Ahorita lo vamos a dejar como laminar. Les insisto, este ejercicio es para que todo funcione bien y no se nos complique la vida.
Pero ¿qué pasa si elegimos, por ejemplo, el modelo de Spalar y Almaraz? Selecciónalo. ¿Qué aparecen? La ventana se incrementó y aparecen diferentes opciones y diferentes constantes. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo modificarlas. Pero para modificarlas yo debo entender cómo opera ese modelo y qué impacto tiene cada una de estas ecuaciones. No es nada más de dar valores arbitrarios, ¿no? Y hay otras opciones también para el modelo. Bueno, dejémoslo en laminar. Ya después veremos más adelante en algún ejercicio algún flujo turbulento. Y dámosle OK. Modelos de radiación, lo dejamos desactivado. Transferencia de calor está desactivado. Especies, no hay combustión, se queda apagado. Después, ¿hay que decir? Fase discreta. Fase discreta también está apagado. Eso tiene que ver con flujos multifásicos. En fin, todo lo dejamos apagado, solamente dejemos viscoso y laminar. Ok. Viene la parte de materiales. ¿Qué fluido tenemos dentro de la cavidad? ¿Y por qué aire? ¿Y por qué agua? ¿Por qué no alcohol? ¿Por qué no Un vodka, no me lo defines y ya está. Vodka? Puede ser vodka, pero entonces ahí no simularía alcohol. Ok. Ahora, ustedes pueden elegir dentro de la base de datos a quién les aparece aire por defecto. ¿Sí? Dale doble clic. Mueve tantito la ventana. Ahorita está por defecto seleccionado el aire, pero pueden elegir cualquier otro fluido que tenga fluido en la base de datos. Pero ustedes se acuerdan de las leyes de la semejanza, ¿sí? Yo puedo hacer un experimento en un túnel de agua de un modelo de una aeronave que va a volar en el aire. ¿Es posible? Sí, ¿no? De acuerdo a la teoría de experimentación, ¿qué parámetros debo satisfacer para que la simulación en un fluido sea equivalente a la simulación con otro fluido? ¿Cuál? El número de Reynolds. ¿Y de qué depende el número de Reynolds? Es la densidad, la velocidad, una longitud característica y la viscosidad dinámica del fluido. Ok, y si ustedes observan, yo puedo modificar aquí el valor de densidad y el valor de viscosidad, aunque esté eligiendo el aire. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa que yo defina aquí un fluido que sea aire, si yo modifico esto, puedo controlar a mi antojo las propiedades del fluido, y en función de eso controlar el número de Reynolds. La pregunta es, ¿qué número de Reynolds quiero simular en esta cavidad? ¿Cuál? Bueno, lo que ustedes harían es, si esto está lleno, o si esta cavidad está llena de agua, y quiero que esta velocidad sea de 1 metro por segundo, calcularíamos el número de Reynolds en función de estas características, en función de la densidad del agua, la velocidad, la longitud y la viscosidad del agua. Ya diría, tengo este número de Reynolds. Ahora, si aquí voy a simular con aire, ¿qué condiciones tengo que dar aquí para respetar este número de Reynolds? Bueno, lo voy a cambiar. Vamos a decir que yo quiero hacer la simulación a un número de Reynolds igual a 1000. ¿Qué tengo que hacer ahí? En el modelo yo voy a definir que la velocidad de esta placa sea de 1 metro por segundo. Y entonces ahora aquí donde estoy definiendo mi fluido, tengo que ajustar los valores de densidad y de viscosidad para garantizar que cumpla con este número de Reynolds. Ok. Si mi velocidad en el diseño de la solución quiero que sea de 1 metro por segundo, la longitud sea, esta es de 1 metro, puedo jugar con estos dos valores. Voy a acotar una. Voy a decir que la densidad sea 1 kilogramo por metro cúbico. Lo ponemos ahí.
¿Y cuánto tendría que ser la viscosidad para que el número de Reynolds sea mismo? 10 a la menos 3, ¿no? Esto garantizaría que el número de Reynolds sea 1000. ¿Le ponemos ese valor? Ok. Pueden elegir el fluido y dejar las propiedades. Pero entonces, bajo esa condición, yo tendría que ajustar la velocidad en la simulación para ajustarme a un número de Reynolds determinado. ¿Okay? Moraleja, ustedes pueden cambiar esto a su libre arbitrio, pero cámbienlo de acuerdo a las condiciones del número de Reynolds que quieran simular en el flujo. Ok. Ahora, ya lo cambiamos aquí, vamos a decirle cambiar o crear. ¿Ya? ¿Sí le diste clic? Sí. A ver, dale otra vez. Ok. Y cerramos la ventana. ¿Qué hemos hecho hasta ahorita? Simplemente definir el modelo de flujo viscoso laminar y el material. Ok. Vámonos a las condiciones de frontera. Boundary conditions. La siguiente. Aquí aparecen diferentes fronteras. ¿Qué nombres ven ahí? Los que dimos a las paredes. Los que le pusimos, ¿no? En el módulo de generación de la malla. Ok. Seleccionas la primera. Ajá. One, left. Ahora, aquí les van a aparecer las fronteras que hayan definido en el mallador. ¿Qué pasa si se les olvidó poner una? No va a aparecer ahí. ¿Y qué pasa si no aparece ahí? El software no sabe qué hacer o qué condiciones ponerla. El software no es inteligente, los inteligentes son ustedes. Entonces, si no ponen una frontera aquí, pueden tener algo que yo les diría, una fuga numérica del fluido. El flujo puede fugarse por aquí desde el punto de vista numérico. ¿Ok? Bueno, ahora, pusimos el nombre y chequen el tipo que le asoció. Pared. Dale clic aquí. ¿Qué diferentes tipos de fronteras maneja Fluent? Aquí está la lista. Puede ser axis, una salida de ventilador, una entrada de un fan o de un ventilador también, interfase, salida, pressure far field, pressure inlet, pressure outlet, symmetry, velocity inlet y pared. Estas son las fronteras que maneja Fluent. Vamos a ver algunas de ellas, no vamos a ver todas, ¿sí? Y hay que entender cada una de ellas qué condiciones asignan la frontera en términos del campo de flujos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo no hubiera puesto este nombre? ¿Quién sabe qué valor me hubiera elegido aquí? Entonces yo tengo que verificar que la frontera o el tipo de frontera aquí coincida con lo que yo quiero. O sea, la primera sí tiene pared, sí. La segunda también es pared. La tercera también es pared. Y la cuarta también es pared. Todo está bien. Internamente el software definió una zona de flujo interior que es esta y aparece aquí, el interior surface. Esa no la definimos nosotros, el software la definió automáticamente por el dominio interno asociado con la malla que tiene aquí. ¿Ok? Bueno, pero ahora la pregunta es, la condición de frontera, en términos de velocidades, ¿qué valores asignaría? La velocidad es 0. Pues yo también necesito resolver el campo de presiones. ¿Qué condición de presión aplicaría en la frontera? ¿Qué valor? Diferente de 0, pero ¿qué valor? No se sabe. El campo de presiones depende del campo de velocidades. Pero hay una condición que debe satisfacerse en la pared, que es que el gradiente de presiones, con respecto, en este caso, a una dirección normal debe ser igual a 0. ¿Okay?
La dirección normal es esta. Para esta frontera, ¿qué va a poner? La componente U es 0, la componente de velocidad es 0 y el dp con respecto a la dirección normal es 0. La dirección normal es esta. Por analogía va a poner lo mismo acá, en esta frontera, con estas mismas condiciones, y acá me pondría estas mismas condiciones, con el vector normal aquí. Pero yo no quiero, o sea, ¿qué pasaría si todas las fronteras fueran paredes y no tuviera la de arriba velocidad? No habría flujo. El flujo estacionario o velocidad cero satisfacería las ecuaciones de Navier-Stokes de manera exacta. Lo que quiero es que esta pared tenga una velocidad de desplazamiento de 1 metro por segundo. ¿Qué frontera es? Selecciónala. Ok. Y dale en editar. Mueve tantito el cuadro. Y aquí tenemos las opciones, miren. En el movimiento de la pared. Puede ser estacionaria o puede ser móvil. Dale móvil. ¿Sí? Y aparecen más opciones. ¿Qué opciones me da? Traslacional o rotacional. O por componentes. Es decir, yo puedo definir un movimiento de esta placa, ya sea traslacional o de rotación. Si le doy de rotación, me va a pedir un centro y una velocidad angular con respecto a la cual esté girando. En este caso, la que voy a necesitar es la velocidad traslacional. ¿Y qué velocidad tiene? 1 metro por segundo. Le damos 1 ahí. Digámosle OK. Vale. Ya están definidas las condiciones de fronteras. 4 paredes, 3 de ellas donde la velocidad es 0 y el gradiente de presión normal a la superficie es 0. Y la cuarta, donde la velocidad no es 0, solamente la componente en X es 0. La componente en Y es, la velocidad en X es 1 metro por segundo, la velocidad en Y sería 0. Y esta condición también satisface aquí a la pared. Ok. ¿Qué seguiría? Bueno, no tenemos malla dinámica. Vamos a dar valores de referencia. ¿A qué se refieren estos valores de referencia? Este cuadro es importante porque estos valores de referencia los ocupa Fluent para calcular algunas propiedades del flujo. Por ejemplo, si quisiéramos los coeficientes de presión, ¿cómo se define el coeficiente de presión? ¿Se recuerdan? La definición, ¿cuál sería? La presión en un punto menos una presión de referencia entre la presión dinámica. Para que el software pueda calcular coeficientes de presión, necesita ¿quién? Esta presión de referencia, y necesita ¿quién? Esta velocidad de referencia. Entonces, ahí habría que dar, también necesita un área. En el caso, por ejemplo, de los perfiles, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo calcular el CL? Es el levantamiento entre 1/2 de ρ de cuadrada por superficie. Y la superficie sería la cuerda por una longitud unitaria perpendicular al plano del pizarrón. Entonces necesitamos superficies de referencia en algunos ejemplos. ¿Sí? Aquí vamos a dejarlo como 1. Pero si ustedes están simulando un perfil donde la cuerda no sea unitaria, tendría que calcular o dar esta superficie de referencia. Si no lo dan o dan un valor diferente, estas variables se van a modificar, no van a ser las correctas. Ok. ¿Cuál es la densidad de referencia? Aquí me puso la densidad del aire en condiciones estándar, pero acuérdense que yo estoy modificando. Entonces voy a ponerlo en 1. Ahorita va a ser irrelevante, ¿por qué? Porque el flujo que voy a resolver es incompresible, no va a haber cambios de densidad. Entonces no afectaría si yo dejara aquí este valor 1.225.
Pero bueno, vamos a ser congruentes. La profundidad, les decía, esto está resuelto en 3 dimensiones, pero con una profundidad unitaria perpendicular al plano del pizarrón. Dejémoslo en 1. La entalpía. Si el flujo tiene variaciones de temperatura o de presión, si fuera un flujo compresible, tendríamos que definir una entalpía de referencia. Una longitud de referencia, en este caso sería 1. La presión, en este caso, como estamos resolviendo un flujo incompresible, el valor de presión no es relevante en el flujo. Lo que es relevante en el flujo son los gradientes de presión. Entonces dejémosle 0, no hay problema. Temperatura, no importa aquí la temperatura, puesto que es incompresible también. La velocidad es 1 y la viscosidad, ¿cuánto sería? 1 por 10. Sí, ponlo. Digo, esto serviría en otros ejercicios donde haya que calcular cantidades derivadas como estas, ¿no? CL, CP o números de Mach, por ejemplo. Ok, ya lo dejamos así. Vámonos a la parte de controles en la solución. Bueno, solution method primero. Y aquí otra vez vienen más opciones. Métodos de solución. Aquí vienen diferentes esquemas. Dale clic. Y aparecen estas opciones. Simple, piso y acoplado. Esto tiene que ver con los métodos numéricos empleados por Fluent para resolver diferentes tipos de flujo. Y lo mismo, cada uno de estos modelos es recomendado para diferentes tipos de flujo. Hay que documentarse y hay que ver en la teoría Fluent cómo los implementó y para qué tipos de flujos recomienda. Simple, ese es el más simple por su nombre, pero es un acrónimo, es Semi-Implicit Pressure Linked Equations. Lo que hace es resolver de manera acoplada las ecuaciones de la presión con las de continuidad. El piso, no recuerdo la sintaxis, también son acrónimos, pero bueno, piso lo recomienda para flujos transitorios, no estacionarios. En fin, aquí es donde les insistía al principio del curso. Aquí se vuelve el uso de esta herramienta empezar a decidir qué opción es la mejor. Y para poderlo saber, pues hay que documentarse y revisar los manuales de teoría de Fluent. ¿Alguien ya lo empezó a leer? Ya debería llevar como 60 páginas, ¿no? Dijimos. De las 2.620 diarias, ya más o menos deberían llevar como 60. Ok. Háganlo o intenten hacerlo. Ok, dejémoslo así. Ok. Después viene la discretización espacial. ¿Cómo va a discretizar los gradientes? Y aquí hay más opciones, ¿vale? Está basado en la celda por mínimos cuadrados, basado en una técnica que se llama de Green-Gauss, ¿okay? Basado en la celda, basado en los nodos. Echen una revisada a los capítulos de mallas y de los métodos. ¿Okay? No hay más que revisar la teoría. Dejemos la opción por defecto, que es la de mínimos cuadrados, la primera. Ok, después la presión. ¿Cómo puede discretizarla? Puede ser de segundo orden, puede ser estándar, puede ser presto, puede ser lineal o ponderada por fuerzas de cuerpo. De lo último que les mencioné en el método de diferencias finitas, de ahí pueden inferir algo. De segundo orden sería una discretización de segundo orden. ¿Sí? Dejémosla ahí para minimizar los errores. Mientras más grande sea el orden, se pueden reducir más los errores, pero también pueden tener problemas de dispersión o de difusión. Okay. Y también está asociado con la malla. Y la cantidad de movimiento. ¿Qué opciones tienen? Está de primer orden upwind, está de segundo orden upwind, está la ley de potencia, un método quick y un método de tercer orden musculoso, digamos. Son acrónimos, ahí la verdad hay que revisar la literatura para entender los acrónimos.
Dejémoslo, por defecto estaba en segundo orden, ¿verdad? ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, vámonos a la parte de controles en la solución. ¿Okay? Y aquí vienen factores de relajación. Estos parámetros pueden ayudarles a acelerar la convergencia o retardar la convergencia. Dependiendo del tipo de flujo que tengan, hay flujos que están muy mal condicionados y que a veces requieren modificar estos parámetros. Pero la verdad, modificar estos no es arbitrario, no es al azar, hay que entender cómo funcionan para variar estos valores. Igual, vamos a dejarlo ahorita por defecto. Y monitores. Como va a resolver el problema, las ecuaciones, Fluent resuelve las ecuaciones de manera iterativa, va a ir ajustando el campo de velocidades aquí para ir reduciendo la aproximación, el error de aproximación de las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ahí es algo de lo que leyeron en uno de los capítulos que tenía que ver con monitorear la convergencia, evaluar cuál es el residual de las ecuaciones conforme van cambiando las iteraciones. ¿Sí? Y obviamente yo puedo dejar que el programa haga un número infinito de iteraciones, pero va a llegar un momento en el que el error, por la precisión de la máquina, ya no va a cambiar. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo elegir de qué orden quiero ese error. Dale doble clic en residuales. Esos son residuales de las ecuaciones. ¿Sí? Y aquí tengo residuales por cada una de las ecuaciones que estoy resolviendo, de continuidad, componente en X y componente en Y. Aquí, si activamos, se está monitoreando y estaríamos viendo en la gráfica cómo van cambiando esos residuales. ¿Sí? Y con base en estos residuales o en estos errores se define la convergencia. Y aquí está el error que yo aceptaría como máximo en una solución que haya convergido. Este es de 10 a la menos 3. Por defecto aparece 10 a la menos 3. Depende de cada tipo de problema y de las condiciones del flujo. Aquí es un flujo bien portado, entonces puedo poner un grado de convergencia más grande que esto, por ejemplo 10 a la menos 6. Ponas aquí, 10 a la menos 6. Puede ocurrir que cada ecuación converja de manera diferente, y lo van a ver en las gráficas, y que no todos alcancen un mismo nivel de convergencia. ¿Sí? Dale también 10 a la menos 6. Todas 10 a la menos 6. Pero bueno, ahí va a depender de cada tipo de flujo. Vamos a ver algunos ejemplos donde el flujo no está tan bien portado y vamos a tener problemas en la convergencia. Cuando tengan problemas de convergencia, lo que hay que checar es que esté bien planteado el problema con las condiciones de frontera, que estén bien seleccionados los modelos y sus parámetros asociados. Y después, por último, y también más importante, es la malla. Que la malla sea la más adecuada posible para el problema. Aquí lo que estamos definiendo es que yo voy a checar cuando en la solución, después del proceso iterativo, se haya alcanzado este nivel de residual o de error en las ecuaciones. Acuérdense que es una aproximación numérica. Y si en las tres se alcanza este nivel, automáticamente el programa va a pararse y va a decir, ha logrado la convergencia. ¿Ok? Ahora, aquí se activan si yo quiero graficar en la consola e irlos viendo en gráficas cómo va a cambiar. Vamos a darle OK. Y después ya definí condiciones de frontera. Acuérdense que en una ecuación diferencial la solución depende de condiciones de frontera y de condiciones iniciales. Necesito dar ahora soluciones o inicializar la solución. Y aquí la más común es inicializar el campo de flujo con una velocidad constante y uniforme. ¿Okay? ¿Qué pasaría si yo pusiera un campo de flujo horizontal en esta dirección? El proceso iterativo va a empezar a acomodar el flujo a como debería comportarse de acuerdo a la geometría, de acuerdo a las fronteras y de acuerdo a las soluciones que estoy definiendo. ¿Okay? Vamos a inicializar el campo de flujo desde una frontera. Aquí hay dos opciones. Hay inicialización estándar e inicialización híbrida. Vamos a ocupar ahorita el estándar, que es inicializar con un campo uniforme. Posteriormente, en otros ejercicios vamos a activar esta
que es una inicialización híbrida, que lo que va a hacer es que cuando tenga diferentes condiciones, tratar de empezar a resolver las ecuaciones y hacer una interpolación del campo de flujo. Acuérdense que mientras más cercana sea mi solución inicial a la solución final, menos iteraciones voy a necesitar para converger. Pero como no sé cuál es la solución final, debo empezar con una solución que en este caso va a ser un campo uniforme. Vamos a calcularla desde una de las fronteras. ¿Qué frontera tiene condiciones de velocidad? La superior. Y dale inicializar. No me apareció aquí la velocidad, debería aparecer. A ver, vamos a revisar otra vez boundary conditions. En Open, editar. Si está, dale OK. En inicialización. Calcula desde. Aparece la velocidad. Va, dale inicializar, ahorita vamos a ver si lo está tomando. Ok, dale OK. Bueno, ahí lo que hice fue seleccionar e inicializar el campo de velocidades con respecto a el campo de velocidades de la parte superior de la placa superior. Ok. Y aquí es donde empezaríamos el cálculo. Dale, run calculation. Podemos checar el caso, dale check case. Si hay un error garrafal, ahí nos va a aparecer. Recomendación, checa la malla. Vamos a decir que está correcto. Si hubiera algunas condiciones de frontera que no estén bien definidas de acuerdo al problema, ahí aparecerían algunos mensajes. Ahorita no debe aparecer más que checar la malla. Ok, cierra. Vale. Conviene, antes de empezar la solución, como ya inicialicé, debe haber un campo de flujo aquí. Vamos a gráficas y animaciones. Vamos a graficar vectores. Dale doble clic ahí. ¿Y qué tipo de vectores voy a hacer? De velocidad con su magnitud. Y dale display. No está inicializado el campo de flujo aquí. No me está respetando la frontera superior. Igual había que especificar que iniciaba en 1, ¿no? Porque no sé, a lo mejor aquí, ¿no? la placa puede tener una velocidad constante de 1, pero el flujo estaría en 0. No, pero ahora ponle 1 ahí. Ponle un valor ahí, 1. Y ahora dile inicializar. Ok, dale OK. Vámonos a gráficas otra vez, animación, vectores, dale doble clic y dale display. Cerramos. Sí. Ahora ya está el campo de flujo, pero lo que me llama la atención es que la placa superior de ahí debe haber tomado la velocidad y ponerle este campo de flujo y no lo está haciendo. A ver, vuélvelo a checar. Boundary conditions. La superior, le doy clic ahí, tipo, editar. Si está móvil, está bien, relacionada. La dirección en X. 0, ok, dale OK. Bueno, ahí está bien todo, pero no sé por qué no me respeta. Bueno, vamos a empezar. Vamos a revisar run calculation. Y aquí puedo definir cuántas iteraciones quiero realizar. Conviene empezar con pocas iteraciones. Vamos a darle aquí 100. 100. Menos un poco, 100. Y darle calcular. Ok, ahí va. Estas son, dale OK. Estas son las gráficas de convergencia o del monitoreo de convergencia de cada una de las ecuaciones. Esto les da una idea de la aproximación o el error de aproximación que tienen cada una de las ecuaciones, la de continuidad, componente de velocidad o momentum en X, momentum en Y.
Si ustedes observan, la de continuidad está bajando más rápidamente que las de las componentes de velocidad. El flujo apenas se está acomodando. Acuérdense que yo empecé con un flujo uniforme en la dirección X y después de 100 iteraciones el flujo se está acomodando. Vamos a visualizarlo. No, en gráficas, en vectores, doble clic y otra vez display. Okay. Dale close. Vamos a darle otra vez doble clic aquí y vamos a cambiar la escala. Dale 5, por ejemplo. Ahí lo que estoy modificando es la escala de los vectores para visualizarlos mejor. ¿Qué alcanzan a observar? Yo empecé con un flujo uniforme horizontal con una velocidad de 1 metro por segundo y después de 100 iteraciones se empezó a formar la circulación en la cavidad. Aquí en las esquinitas de aquí abajo, ¿qué observan? Velocidades muy pequeñas. Pero bueno, regresemos a la gráfica de convergencia. Dale doble clic aquí. No aparece. Okay. Vámonos a Run Calculation y vámonos acá arriba en Display, Residuals y dale Plots. Okay. ¿Se acuerdan? Dale OK ahí. ¿Se acuerdan que en la opción de monitoreo yo definí una convergencia para las tres ecuaciones de qué orden? 10 a la menos 6. ¿En qué nivel está ahorita después de 7 iteraciones? 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. La de continuidad ya está cerca de 10 a la menos 4. Pues eso quiere decir que le demos más iteraciones. Vamos a darle... Ahora, conviene que den pocas iteraciones para identificar cualquier problema en la convergencia y en el campo de flujo. Si ustedes vieron, ahorita revisamos rápidamente el campo de flujo, parece coherente, parece que no hay ningún problema. Les insisto, no debe haberlo porque es un problema controlado. Vamos a darle ahora sí 1000 iteraciones y darle calcular. Y bueno, vamos a ir viendo cómo la convergencia, dale OK, va a ir actualizándose. ¿Qué observa? Pues que tiene una tasa de convergencia suave, continua y no parece haber ningún problema. Ya se pasó. La continuidad ya pasó de 10 a la menos 6, pero las componentes de velocidad todavía no llegaban. Los criterios de convergencia se pueden definir de manera independiente. En este caso, como definir los tres al mismo nivel, en cuanto lleguen los tres al mismo nivel, por debajo de 10 a la menos 6, ahí se va a parar. Pero puede ocurrir para otros problemas que a alguna ecuación le cueste más trabajo converger que a otro. ¿Okay? Dale OK. ¿En cuántas iteraciones llegó a la convergencia? Miren, continuidad ya está cerca de 10 a la menos 7 y las componentes de velocidad están en orden de 10 a la 6. ¿Okay? Casi. ¿Qué observan en la tendencia de la convergencia? Las primeras iteraciones tienen brincos muy grandes, oscilaciones muy grandes, y ya después empieza a descender francamente, y aquí si ustedes observan, la ecuación de continuidad tiende a estabilizarse. Las de componentes de velocidad también tienden a estabilizarse. Vamos a modificar en monitores. Yo esperaría que este problema, como es muy simple, está bien controlado, las condiciones no le van a causar muchos problemas y además el número de reinos es muy bajo, 1000. Ahí los fenómenos que están predominando son los de viscosidad, más que los de inercia. Entonces el flujo se amortigua muy fácil y vamos a poner aquí en monitores, dale doble clic. ¿En residuos? Ajá, en residuales, ponle 10 a la menos 12, vamos a ver si lo alcanzamos. ¿En los tres? 10 a la menos 12 en los tres. Que digamos sería la precisión máquina que yo pudiera esperar en este tipo de computadoras. Dale OK. Y vámonos a Run Calculation y dale otras 1000 iteraciones. Sí. ¿Solo 1000? Solo 1000. Dale OK. Miren, la de continuidad parece que ya se estancó.
pero la de componentes de velocidad sigue descendiendo. La de continuidad ya se estancó, ya de ahí casi no baja. Ya se está. Y la de velocidad también ya se está estancando. Está del orden de 10 a la menos 8. Ya terminó. Pero terminó ¿por qué? No aparece el mensaje aquí que la solución convergió. Es decir, no se alcanzaron niveles de 10 a la menos 2. Pero si observan, aquí la solución ya se estancó. La aproximación de las ecuaciones ya se estancó. ¿A qué se podría deber ese estancamiento? Puede ser El tamaño de la malla. La malla puede ser muy burda y acuérdense que hay un error asociado al tamaño de los elementos. Entonces, si la malla es muy burda, no esperen tener niveles de aproximación muy altos. La malla tendría que ser más fina para reducir el error y entonces sí esperar que siguiera descendiendo. Ok, bueno, vamos a ver campo de velocidades nuevamente. Doble clic ahí y darle display. Ok. ¿Qué observan en el campo de flujo? Hay un flujo circulatorio principal y hay dos flujos circulatorios secundarios en las esquinas. Aquí se alcanza a ver claramente el flujo circulatorio, pero aquí prácticamente el flujo está estancado, no hay campo. Bueno, vamos a ver unas gráficas más bonitas. Vamos a ver gráficas de contornos. Vamos a ocupar la parte del Colored Fluid Dynamics. Ponle contornos llenos. Y vamos a ponerle contornos de, déjalo en presión. Presión estática. Aquí, por ejemplo, dale clic ahí. Aquí, si seleccionáramos coeficiente de presión y en los valores de referencia, aquí, yo no di valores correctos, esta gráfica puede ser incongruente. ¿Okay? Déjalo en presión estática y dale display. Esa es la gráfica de la distribución de presiones en la cavidad. ¿Okay? Por ese flujo. ¿Qué observan? ¿Dónde se concentra el mayor nivel de presión? En esta esquina, ¿no? Que es donde la placa trata de forzar al flujo a ir hacia esta región, y aquí habría una región de estancamiento. ¿Qué pasa en las regiones de estancamiento? La presión tiende a incrementarse. ¿Sí? Vamos a graficar el coeficiente de presión. Contornos. Ajá. Y dale display. ¿De qué orden es el coeficiente de presión en el punto de estancamiento para un flujo incompresible? ¿Se acuerdan que esta es la expresión general de coeficiente de presión para cualquier tipo de flujo? Pero para flujo incompresible, ¿alguien se acuerda la simplificación del CP? De la velocidad. ¿Qué pasa cuando la velocidad es cero con respecto a la velocidad de referencia? Este término se hace cero. ¿Y cuánto es el CP máximo en el punto de estancamiento? 1. ¿Qué valor tenemos aquí? 1.3. Este es el rango de CPs. El rojo son rangos del orden de 1. Entonces, ya con este tipo de gráficas yo les preguntaría, ¿es congruente este tipo de flujo? Si aquí ocurre estancamiento y el CP es 1, cercano. Sí. Si hacen esta gráfica y de repente aquí les sale un CP de 2, aguas. Los valores de referencia pueden estar mal o la solución puede estar mal planteada. ¿Sí? Ok. Vamos a ver en contornos. Vamos a darle contornos de velocidad. Desactiva lleno. Y ponemos aquí una función que en 2 dimensiones existe y que se llama función corriente. Eso nos daría,
Eso nos daría la idea de cómo es el patrón del flujo, las líneas de corriente. Vamos a darle 100 niveles aquí para maximizar los niveles. Ajá. Y vamos a darle display. ¿Okay? Y estas serían las líneas de corriente